Muy buenas a todos. En esta oportunidad voy a contar la historia de la Constitución de Izquierda Socialista del año 1979 en el Perú. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. En el año 1967 había ganado Belaúnde Terry. Era el primer gobierno de Acción Popular. Y el Perú era un país que estaba prosperando, que tenía mucha riqueza agrícola, el tema de la propiedad de la tierra no estaba muy definido. Entonces había grandes propiedades agrícolas en la sierra, en todo el país. Incluso también acá en Madre de Dios había gente que había aprovechado eso. El Perú era un gran productor de caña de azúcar, de naranja guando. El Perú exportaba azúcar. El Perú era una potencia en alimento, pero había grandes haciendas, entonces en el gobierno no andaban tan bien en el tema de manejo de la economía. Los militares en ese tiempo ya había una influencia del socialismo en Latinoamérica. Años atrás en Cuba ya estaba Fidel Castro. En esos años Fidel Castro aún era joven. Era un gobierno de izquierda en Cuba y Cuba llevaba el socialismo a toda Latinoamérica. Cuba quería llevar el socialismo a Bolivia, Cuba quería llevar el socialismo a Perú y a Chile y a muchos países de Latinoamérica. Ahora voy a ir al golpe de estado de Juan Velasco Alvarado a Fernando Belaúnde Terry. Entonces, Juan Velasco Alvarado era un general en Perú y puso un pretexto, que había empresas extranjeras petroleras en el Perú. Y él acusó que había un acuerdo entre el gobierno y la empresa petrolera extranjera. Que había un acuerdo con el gobierno de Belaúnde, entonces dieron un golpe de estado contra Fernando Belaúnde Terry y lo derrocaron. Dijeron que había un acuerdo con la empresa petrolera y dieron un golpe de estado. Instalaron un gobierno militar. Se llamaba la Junta Militar del Gobierno. Era compuesto de los representantes de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército y representantes de la Policía Nacional. Desde el año 1917 al 1980 hubo un gobierno militar. Fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Era un gobierno de izquierda. Instaló la reforma agraria, creó todas las empresas estatales, se estatizó la exploración de petróleo, expulsaron a las empresas petroleras que habían en el Perú, confiscaron las propiedades agrícolas grandes que habían en las haciendas que exportaban el azúcar. Las grandes empresas que producían naranja en el Perú era un productor de productos agrarios. En la sierra y en la selva expropiaron las grandes haciendas y se repartieron a los agricultores. La gente no tenía, se le dio la tierra a esa gente que no tenía tierra. Hablaron de la revolución agraria y quisieron instalar el modelo socialista en el Perú. Tenía mucho apoyo de Cuba, mucho apoyo de Rusia. Todas esas reformas generan una crisis en el Perú. Las empresas eran deficitarias. No había empresas privadas, no había inversión en el país. Se instala el modelo socialista con profundidad en los años siguientes. Y ahora vamos a ver el golpe militar de Francisco Morales Bermúdez. A Juan Velasco Alvarado le da un golpe militar Francisco Morales Bermúdez, pero que no era tan socialista porque las juntas militares estaban que se desgastaban, la economía estaba que entraba en crisis, el modelo no estaba funcionando y además en Chile en el año 1973 las Fuerzas Armadas le dan un golpe de estado militar al gobierno de Salvador Allende, al gobierno de izquierda en Chile, y lo derrocan e instalan un modelo liberal en Chile. Hacen todo lo contrario a lo que estaba haciendo el gobierno de Allende, y en el Perú más o menos van por esa sintonía. Dan el golpe militar a Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez lo derroca y dice que de acá a 5 años va a volver el país a la democracia.
y ahora se redacta la Constitución de 1979. En 1979 hubo unas elecciones para ver una asamblea constituyente. Hay elecciones para hacer una nueva constitución. Se llama Congreso Constituyente. Gana el APRA con unas fuerzas de izquierda. Hay una coalición muy fuerte de izquierda. La derecha liberal no estaba muy bien posicionada porque ha sido desacreditada en todo ese tiempo. Se crea la Constitución de 1979 para consolidar todas las reformas que hizo el gobierno de Juan Velasco Alvarado. El gobierno de izquierda entonces, con la Constitución de 1979, se concilian las empresas estatales, el modelo de izquierda, el modelo socialista de izquierda. Y esa es la Constitución que defiende la izquierda socialista hasta ahora. Que la Constitución de 1979, que Fujimori la derrocó porque esa era la Constitución con el modelo de izquierda socialista. Con esa Constitución, la crisis en el Perú entra. En 1980 hay elecciones y vuelve Fernando Belaúnde Terry. No cambian ningún modelo instalado por Juan Velasco Alvarado. Y en 1985 gana Alan García. El modelo socialista se profundiza, el Perú entra en crisis. Y en 1990 el Perú entra en la hiperinflación y con el terrorismo de Sendero Luminoso. Muy bien, esta es la historia de cómo llevó a la crisis económica al país la Constitución de 1979. Y como siempre, me gusta hablar un poco de la religión. Y voy a decir ahora el 10º mandamiento. No codiciarás. El 10º mandamiento se enfoca en la actitud de nuestro corazón y lo que ocurre en el profundo de nuestro ser. Codiciar es desear con ansias algo que le pertenece a otra persona. Al codiciar, mostramos insatisfacción con lo que Dios nos ha concedido en la vida. En vez de agradecerle por sus bendiciones y bondades, nos comparamos con los demás y encontramos faltas en aquello que Dios no nos ha provisto. Vemos que en este mandamiento enlaza a los otros ne. Si no estoy contento ante lo que Dios me ha provisto, desearé obtener lo que pertenece a mi prójimo. La medicina para esto es un corazón lleno de gratitud y contentamiento por lo que Dios nos ha dado. Al enfocarnos en sus bondades, en su amor y en la salvación que Él nos ha concedido, no quedará espacio en nuestros corazones para la insatisfacción. Y ahora ese es un mensaje para las mujeres que son feministas y que son zurdas, socialistas, chavistas. No codicies las características de un hombre. Las mujeres feministas codician las características que Dios le dio al hombre, y una mujer no puede tener esas características porque es mujer. No codicies. La codicia es pecado. No permitas que la izquierda socialista comunista cree una dictadura en el Perú. Muchas gracias por su atención.